Estados Unidos. Desde luego también contribuyen con nuestros países de origen, México, Guatemala, al enviar las remesas que son tan importantes para las familias, pero contribuyen allá también, pagan impuestos en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la problemática que estamos enfrentando? Estamos enfrentando una acción despiadada de organizaciones criminales que ya no solamente han secuestrado, extorsionado a los migrantes y a sus familiares, que son los que finalmente acaban pagando muchos de esos secuestros, sino que también hemos visto cómo los han asesinado de manera grave, de manera despiadada, una situación totalmente condenable en contra de estas organizaciones criminales. Y desde luego, pues en México hay una lucha feroz. Ustedes han visto las acciones del presidente Calderón, de la Policía Federal Mexicana, de las Fuerzas Armadas de México, en contra de estas organizaciones criminales, pero lamentablemente pareciera que de incursionar en el narcotráfico, que es en donde obtienen una gran cantidad de recursos, ahora también están en el negocio de la migración, extorsionando a migrantes o estableciendo una serie de rutas para ellos. Es una situación muy peligrosa, los migrantes mexicanos también lo están padeciendo y requiere de la acción compartida entre todos los países, porque muchos de esos criminales están en nuestros países y tienen conexiones con las organizaciones criminales de los otros. Es decir, las redes de tráfico de personas empiezan en los lugares de origen, van por los lugares de tránsito, como es el caso de México, e incluso incursionan dentro de los Estados Unidos, que es el gran destino de la migración. Y el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo de cooperación internacional, porque de otra forma no podrá combatirse con eficacia a estos grupos criminales. ¿Y están en eso, señor embajador? Sí, cuando precisamente México tuvo la tragedia de esta matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, cerca de 70 migrantes, logró México el arresto de muchos implicados, están siendo juzgados, pero hubo una conferencia internacional a la que se convocó a los países de donde son originarios los migrantes y los países de destino de los migrantes, significativamente Estados Unidos y Canadá. Y hubo 21 puntos que se acordaron, 21 puntos muy precisos, muy puntuales, en donde hay un verdadero plan de acción en contra de las organizaciones criminales. Y en eso estamos trabajando. O sea que sí, ¿considera usted que de alguna manera los países del norte están dispuestos a brindarles todo el apoyo tanto a los países centroamericanos como a México para este combate? Claro, en contra de la delincuencia sí. Lamentablemente no hemos podido ver lo que sería una reforma migratoria de fondo en el país más importante de destino de los migrantes, como es Estados Unidos, por situaciones de su política interna. Es una decisión del Congreso de los Estados Unidos, no es del Ejecutivo, pero ciertamente Estados Unidos ha reforzado sus fronteras, ha establecido mecanismos que hacen muy difícil el poder ingresar a Estados Unidos sin los documentos apropiados, y ello ha generado también, pues lamentablemente, estos aspectos en donde los migrantes se vuelven sumamente vulnerables y caen en manos de estas organizaciones criminales. Pero México también ha hecho, además de este esfuerzo multilateral, hace unos meses el Congreso mexicano, por consenso, todas las fuerzas políticas la aprobaron, una nueva ley de migración en la cual queda muy clara el compromiso jurídico político de respetar los derechos humanos y la dignidad de los migrantes que transiten por territorio mexicano, los derechos que tienen acceso a la salud, a la educación en caso de que los niños estén en México, y algo muy importante que es que los funcionarios migratorios mexicanos para permanecer en sus cargos tienen que pasar pruebas de control de confianza que van desde la revisión de su situación económica para saber que se trata de funcionarios y oficiales que están viviendo de acuerdo con los ingresos lícitos que tienen, y el polígrafo. Todo esto significa que tenemos, a partir precisamente de esta determinación, una base para suponer que los funcionarios y los oficiales de migración son gente leal, son gente que está trabajando conforme a la ley y que no está ni estará violando los derechos de los migrantes. Por otro lado, México ya tiene desde hace algunos años, el presidente Calderón fue muy claro en eso,
cuestión de regularización migratoria de todos los trabajadores, por ejemplo, guatemaltecos que se encuentran en nuestro territorio. Al día de hoy se calcula que cerca de 100,000 trabajadores de Guatemala están en el sur de México, no solamente en el café, que es tradicional la participación de ellos, sino también en la industria de la construcción y en el sector servicios. Y a todos ellos es factible entregarles la forma migratoria de trabajador fronterizo que les da papeles para trabajar en México. No necesitan estar usando documentos falsos y consecuentemente violar la ley para obtener un trabajo, sino que se han abierto las puertas migratorias para que esos trabajadores guatemaltecos, que son muy valiosos para la economía mexicana, lo hagan cumpliendo con la ley y queden debidamente protegidos. Señor embajador, ¿son requisitos mínimos para poder trabajar en estas áreas de los guatemaltecos? ¿Qué es lo que tienen que tener? Mire, básicamente que tengan un patrón, un empleador mexicano o una empresa constituida en México que los esté solicitando una carta de trabajo, y van ante la autoridad migratoria en la frontera, ahí en Talismán, y obtienen su forma migratoria de trabajador fronterizo. Entonces, y tienen incluso la protección que se debe de tener de las leyes de México por estar laborando. Claro, la protección de las leyes de México laborales es independiente de si el trabajador tiene o no documentos. La ley laboral se aplica y protege a cualquiera que preste un servicio en México. Y por el simple hecho de estar en México, todo individuo tiene derecho a que se le respeten sus derechos humanos y en general otros tipos de derechos como los laborales. Pero ciertamente el contar con documentos los hace menos vulnerables a la acción de la criminalidad y también, hay que decirlo, a la acción ilegal de algunas malas autoridades que lamentablemente se han dedicado o se dedican a extorsionar a migrantes que carecen de documentos y que desde luego, cuando son atrapados, cuando son sorprendidos, enfrentan la acción de la justicia. Hay una muy clara política de tolerancia cero a estas malas autoridades que estén vejando los derechos de los migrantes. Bueno, nos vamos a ir a unos mensajes, señor embajador. Hay un tema que vamos a tocar cuando vengamos de regreso, y es precisamente el combate frontal que ustedes han tenido en los últimos meses, en los últimos años, con el narcotráfico y el crimen organizado, y que de alguna manera pues esto les ha causado algunas bajas a sus elementos de seguridad. Y otro tema que nos está preocupando también a nivel de América Latina, y es las penas o la violencia que están sufriendo también los periodistas en su país, y cómo ustedes están llevando esto, porque realmente conocemos que solo Colombia y México de alguna manera tienen un programa para tratar de proteger a los periodistas precisamente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más en Su Cafecito.